¿Qué es Proyecto 43.2? Bueno, pues Proyecto 43.2 es todo lo que hay alrededor del montaje que estrenamos en Alcalá. Es el montaje, es la obra de teatro, pero es también el trabajo de investigación a partir del cual ha surgido la obra de teatro, y es también el trabajo futuro, que no es solo hacer la obra en teatros y en sitios preparados para ver teatro, sino también en colegios y centros educativos. También es un trabajo artístico, pero también tiene una proyección pedagógica. Y todo es todo eso, es una obra de teatro, pero también es un trabajo de investigación, tanto artístico como de documentación en Euskadi, de documentación directa, indirecta, a través de lecturas, y todo lo que venga en el futuro, todo lo que nos pueda salir, desde eso, la muestra del trabajo artístico, como la muestra de cómo el teatro puede ayudar a deslegitimar la violencia y a fomentar una cultura de paz. ¿Y cómo surgió la idea de este proyecto? La idea surgió para mí hace casi 4 años, cuando yo me empecé a enganchar al mundo vasco a través de un curso en la Universidad Carlos III con Eduardo Madina, político socialista víctima del terrorismo, con la edad que yo tengo ahora, con 26 años. Yo cuando lo conocí, a mí siempre he crecido, ¿no? Mis padres siempre me han educado con valores de libertad, de respeto al otro, y nunca he entendido por qué había una parte de la sociedad española, en este caso la sociedad vasca, que no vivía con libertad. Cuando conocí a Eduardo, ya todo eso me enganchó muchísimo, y cuando estuve con él y lo conocí con sus clases, pensé, algún día tengo que hacer esto en el teatro. 2 años después, en el máster de Humanidades, tengo la oportunidad y la obligación de hacer una tesina, y decido unir mis dos pasiones, que son el teatro y el mundo vasco y la política en el País Vasco, y conozco ahí a Julio y juntos decidimos meternos en este viaje maravilloso por las emociones, las pasiones y todo lo que tiene que ver con el conflicto vasco. Es muy interesante, la verdad. De todos modos, aparte de la teoría, que puede ver el público que se acerca a veros, ya sea aquí en el teatro o en las salas o en colegios, institutos, ¿qué puede ver? Pues hombre, yo particularmente, a mí lo que más me gusta como actriz del proyecto es que no se cuenta algo como muy, ¿cómo decirte?, como muy académico de esto es lo que pasó, empezó así, se desarrolló y ahora está en este punto, sino que son situaciones y personajes que hablan de su relación con el conflicto. No es directamente hablar de cosas históricas, ¿no? Sí, históricas, sino que son pues emociones y sentimientos que provocan pues todo lo relacionado con el conflicto. Sí, porque además he podido leer sobre vosotros y hay distintos personajes en la obra, entonces a lo mejor la gente se puede sentir identificada en a lo mejor la madre que ha perdido a sus hijos o el hijo que ha perdido a su padre. Claro, sí, o sea, en la obra hay 5 personajes que están relacionados entre sí, ya sea pues por amistad o por lazos familiares, y luego por otra parte hay otra parte que es más poética, desde la que hablamos los actores, pero no desde los personajes, sino, no sé cómo explicarlo. Sí, como para la parte poética, ¿no? Digamos que por una parte está la trama y por otra parte hay una parte de poesía con la que intentamos contar algunas de las cosas que no se pueden contar a través de personajes y de vivencias directas familiares, ¿no? Metáforas que utilizamos para describir cosas que Julio y yo hemos vivido y hemos conocido allí, las hemos tenido que contar pues así, de forma de poesía, más o menos. Y aparte de la tesis y de las vivencias personales, ¿os habéis documentado de alguna manera especial? ¿Os habéis reunido con víctimas del terrorismo? Sí, hemos estado durante casi un año viajando a Euskadi viajando a Euskadi y algunas entrevistas en Madrid, porque hay gente que se ha tenido que exiliar de Euskadi por estar amenazados, que también son víctimas, ¿no? de algún modo. Hemos estado subiendo fines de semana largos
para pasar por allí, conocer a víctimas, a políticos de todo tipo de ideologías, a periodistas, a gente de la cultura que vive y que trabaja allí o que se ha tenido que ir de allí, y que tienen cada uno su visión, ¿no? Porque lo que queríamos era conformar nuestra propia visión a partir de las experiencias directas de allí. Entonces sí, hemos estado documentándonos en directo y viviendo también allí alguna temporada, pasando temporaditas pequeñas. Y que, a ver, es una pregunta un poco dura, ¿qué es lo más difícil o lo más impactante cuando tenemos las noticias y vemos en la televisión lo que está pasando en el mundo? Pues yo creo que sí, que lo peor, puesto que esto, la raíz de todo esto nace en el terrorismo. Yo creo que lo peor es el terrorismo y la guerra, que es una parte del terrorismo, porque yo creo que las guerras se organizan, sí. Se organizan porque hay gente que gana con ellas y los perdedores son casi siempre los mismos. De los dos bandos que haya, siempre los mismos. La gente que no puede decidir, que no tiene el poder, esa es la que muere, esa es la que se queda sin nada y la ciudad o el país es arrasado y se queda en la pobreza y siempre es la misma gente. Entonces yo creo que es lo peor de las noticias, porque además sientes una impotencia, no puedes hacer nada y parece ser que la mayoría de la población o de la humanidad pensamos así, pero no podemos hacer nada, porque los que deciden son otros. Efectivamente. Y de hecho yo creo que en las guerras nunca hay ganadores, siempre hay perdedores. Siempre hay perdedores. Porque de un modo u otro, aunque alguien haya ganado la guerra, no siempre va a ser fuerte y siempre va a haber otra guerra igual. Entonces es triste, o sea, nada más encender la televisión se quedan con unas secuelas de tener que reconstruir el país o la ciudad donde ha ocurrido. Yo creo que no, claro, sí. Si decimos, bueno, pues es que hay que derrocar a tal porque está matando a gente, sí, hay una justificación, por supuesto, y a lo mejor es menos malo que muera ahí gente y hay que levantarse contra eso. Pero las guerras son horrorosas y no creo que beneficien a nadie, y más estas guerras que organizamos desde el primer mundo y desde Occidente sobre todo para nuestros beneficios, de vender armas, de tener petróleo, invadimos los países así porque sí. Y ahora con el fin de la lucha armada con ETA, por así decirlo de alguna manera, aunque bueno, puntualizo que la lucha, aunque hayan dicho no a la violencia, todavía sigue ahí. No, es más importante vuestra función. Bueno, ahora hay un proceso, ahora lo que queda es muy importante, es aprender a crecer desde ahora sin odio, es muy difícil perdonar, pero hay que reconstruir todo lo que tenemos por dentro para crecer limpios, ¿no? Y que no siga creciendo el odio y... Sí, ese es el trabajo, ¿no? Que hay que hacer ahora. Ya está el convivir, ya está el cese definitivo y creemos que es definitivo, de verdad. Y porque también lo que nos hemos encontrado cuando hemos ido allí es que todo el mundo, tenga la ideología que tenga, dice que ya no tiene sentido. Si alguna vez lo tuvo, ¿no? Los que alguna vez creen que sí, que lo tenía, dicen que ya no tiene sentido, que tiene que acabar porque está destrozando a Euskadi, que es un país maravilloso, es un lugar increíble, con una gente increíble y yo creo que ahora nos sentimos con más responsabilidad porque nosotros empezamos el proyecto ya con la posviolencia, ya sin Kale Borroka, con mucha menor actividad de ETA, casi inactiva, pero ahora que ya esté el cese definitivo creo que es una responsabilidad mayor, ¿no? Yo creo que antes ya era la hora de hablar, de empezar a hablar de lo que ha pasado y de lo que nos espera a todos y ahora desde el teatro creo que y desde el arte tenemos que apoyar ese trabajo, ¿no? El arte no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad, entonces yo me siento más responsable todavía de
tratar de contar bien lo que hemos vivido y lo que sentimos haciendo esto, todos y cada uno de nosotros. Y el teatro sí, sigue siendo, siempre está lleno, siempre, pero porque yo creo que se reinventa continuamente, al igual que el cine. El cine, a ver, tiene un trabajo de postproducción y demás que lo puede hacer más atractivo, efectos especiales. Ahora está, a ver, el teatro siempre ha sido en 3D, por así decirlo, porque siempre has tenido un tú a tú con el actor o la actriz que está en ese momento. ¿Pensáis que es cierto que se tiene que reinventar continuamente, al igual que el cine o al igual que la televisión? Hombre, sí, es necesario también porque como artistas cada vez pues es más necesario para ti, pues por tus inquietudes o lo que sea, ir buscar nuevos lenguajes, nuevas maneras de contar, de decir, de hacer plástico algo y de estar, ¿no? Es como tienes que estar en la sociedad y la sociedad cambia, claro, igual que evoluciona la sociedad, pues alguien que haga un arte vivo tiene que estar en cómo esté la sociedad, en lo que se viva, de lo que se trate, y incluso con los medios y el teatro, nuevos. En ese sentido es muy positivo porque claro, si este montaje dura varios años, que es la intención, ¿no? Que no se acabe ya, pues se tiene la oportunidad de ir mejorando, ir añadiendo, ir retocando cosas que en el cine, pues eso por ejemplo no se puede hacer. Una vez que está hecho, pues está hecho. Hombre, luego retocan las películas de hace 50 años y las hacen más bonitas, pero te añaden una escena de 5 minutos y luego te ponen el DVD. Claro, el corte del director, ¿no? Eso. Y además yo creo, enlazando un poco con la pregunta anterior, que la labor que da ahora, yo creo, en el País Vasco, casi es una labor de sociedad comunal, de individuos, que son los que están sufriéndolo. Los que tienen que reinventarse. Claro, porque están viviendo al lado y no pueden estar continuamente así, porque luego no se puede vivir así, sufren mucho más. Doloroso. Y yo creo que aunque sea, como dice ahí un personaje, aunque sea poco a poco y cada uno en la medida en que pueda, yo creo que eso tienen que solucionarlo ellos. Ya por último, ¿dónde os pueden seguir? ¿Dónde os podemos ver próximamente? Pues próximamente nos podéis ver en la web, en el Facebook y en el Twitter, y estamos cerrando después del estreno, cuando estemos un poquito más tranquilos, que esto está siendo una locura, maravillosa pero una locura. Cerraremos la semana que viene nuestra inmersión e integración en el plan de convivencia del gobierno vasco, y cerraremos nuestro estreno allí, que yo creo que todos tenemos muchas ganas, porque el proyecto 43.2 no tiene sentido si no se hace en Euskadi y en Navarra. Entonces estamos cerrando, todavía no podemos decir las fechas porque no están fijas, pero estaremos subiendo durante todo el año para allí. Tenemos alguna cosita por Madrid también, por alguna localidad de Madrid para cerrar, en Valladolid. Entonces todos tienen que seguir nuestra web y nuestras redes sociales para enterarse la semana que viene, a partir de la semana que viene, donde pueden vernos. Esperamos volver a Alcalá, esperemos que hoy haya gente que se quede sin entrar, no por esa gente que se quede sin entrar, pero eso significará que tenemos que volver a hacer bandas. Y bueno, es una cosa que es muy importante, y esto está muy dirigido al País Vasco, pero creo que esto también nos ha tocado a todos muchos años y hemos sufrido por ello, y creo que debe verse en toda España. Sí, porque todos tenemos que construir, o sea, esto no es un problema de los vascos, no es un problema de ETA, es de los vascos, que se arreglen ellos, no. Es un problema de la sociedad y tenemos que ser solidarios y todos tenemos que construir. Y creo que también todos tenemos que aprender algo del dolor, porque el dolor es común a todo. Aunque ETA no te haya matado a alguien, pero puedes entender el dolor, ¿no? Sí, es necesario que fuera del País Vasco se hable mucho de... porque no se sabe, o sea, yo soy vasca y hay muchas cosas que no me había parado a pensar, que no había testimonios de gente que aunque he vivido en un entorno y he conocido gente, hasta que no me he metido aquí, hay cosas que no sabía. Y claro, para entender hay que saber y conocer.
Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros.